¿Estás buscando la voz perfecta? Entonces soy tu mejor opción. Mi equipo seguía meticulosamente cada procedimiento de seguridad, verificaba 2 y 3 veces cada lectura, los humanos prácticamente bailaban alrededor de sus estaciones de trabajo, realizando múltiples tareas entre complejos ajustes del reactor y lo que llamaban bromas en el lugar de trabajo. Mi unidad de computación personal contó 73 posibles violaciones de seguridad solo en la primera hora, pero cada vez que planteamos una inquietud, tenían una respuesta, no una respuesta que cumpliera con la regulación, sino una respuesta que de alguna manera funcionó. Conozca a Miranda, el ingeniero del caos desafió todo lo que sabíamos sobre las prácticas de ingeniería adecuadas. No sabía que esto era solo el preludio. Si Heidi hubiera tenido alguna idea de lo que estaba a punto de suceder, habría evacuado toda la instalación en ese mismo momento, pero en retrospectiva, como dicen los humanos, estamos en 2020. Lo que sea que eso signifique, mientras compilo este informe, no puedo evitar preguntarme si nuestras regulaciones realmente tuvieron en cuenta a los humanos o si estábamos tratando de aplicar estándares lógicos a una especie que parece prosperar rompiéndolos. Y luego estaba Miranda Rodríguez en el momento en que entró la sala de control del reactor llevando lo que parecía ser su cuarta taza de café y medio sándwich comido. Sabía que iba a ser un problema no porque se viera amenazante, todo lo contrario, tenía una sonrisa encantadora que te hacía querer confiar en ella, que en retrospectiva, fue probablemente como se salió con la suya con tantas violaciones de seguridad. Déjame pintarte una imagen de nuestra primera interacción. Allí estaba yo, revisando los informes de eficiencia del reactor de la mañana con Bex Tari, cuando Miranda prácticamente rebotó en la habitación. No caminaba. No, los humanos nunca caminan, simplemente cuando pueden rebotar zancadas o pavoneo. El equipo de inspección, dijo de alguna manera logrando estrecharme la mano, a pesar de tener café y sándwich. Bienvenido a mi patio de juegos. Patio de juegos. Debo haberme estremecido visiblemente porque rápidamente agregó figura retórica, aunque me divierto mucho aquí. Diversión. En una instalación de reactor nuclear sentí mi tercer latido. Skipper, ese fue solo el comienzo. Como ingeniero principal del reactor, se suponía que Miranda demostraría sus protocolos de seguridad. En cambio, nos dio lo que ella llamó The Highlight Reel, se movió por la instalación como un torbellino señalando modificaciones y mejoras que había hecho a nuestros sistemas cuidadosamente diseñados. Vea este sistema de refrigeración, dijo señalando lo que alguna vez había sido un regulador térmico de clase 7. De emisión estándar. Lo rediseñé para manejar un 30% más de carga agregando estas válvulas de derivación aquí y aquí en el órgano computacional de Thor. Casi hizo cortocircuito, pero las especificaciones originales ya estaban en la capacidad máxima segura. Miranda solo se rió seguro por los cálculos estándar, pero si tiene en cuenta el coeficiente de expansión térmica de la nueva aleación que estamos usando y agrega este apagado de emergencia que diseñé. Ella le dio unas palmaditas a la máquina, como si fuera una mascota. En realidad, le dio unas palmaditas. Cada modificación que nos mostró fue simultáneamente brillante y aterradora. Había tomado nuestros diseños más seguros y confiables y los había llevado mucho más allá de sus límites previstos. La peor parte, todo funcionó perfectamente. Encontramos su estación de trabajo personal cubierta con lo que ella llamó notas adhesivas, cuadrados amarillos cubiertos de escritura humana que contenían información crucial del reactor que debería haber sido registrada correctamente en nuestras bases de datos seguras. Cuando le señalé esto, dijo: oh, sí, a veces escribir cosas lleva demasiado tiempo cuando estoy en medio de un experimento en un reactor nuclear. Las siguientes horas fueron un borrón de violaciones. Había reprogramado la secuencia de apagado de emergencia porque, en sus palabras, el original tardaba demasiado y desperdiciaba demasiada energía. Había modificado el blindaje de radiación para que fuera retráctil porque a veces necesitas entrar y arreglar cosas con las manos en la masa en un reactor nuclear que se hunde. Pero el momento que realmente me puso los pelos de punta llegó durante nuestra inspección del núcleo. El sistema de monitoreo del incidente del café Miranda nos estaba mostrando su última actualización cuando una luz de advertencia comenzó a parpadear. Oh, eso es solo el campo de contención fluctuando de nuevo, dijo casualmente extendiendo la mano para ajustar algunos controles. Los campos de contención fluctuantes son una emergencia de nivel 1, prácticamente grité. Se encogió de hombros. Sí, si te guías por el manual, pero descubrí que si haces un ciclo de resonancia magnética a la frecuencia correcta, la luz de advertencia dejaba de parpadear. Ve, problema resuelto. Eso no está resolviendo el problema, eso es ignorar el sistema de seguridad diseñado para prevenir una falla catastrófica del reactor. Miranda se giró para mirarme, todavía sosteniendo esa mirada omnipresente de taza de café. Inspector jefe, dijo, nuestro trabajo es mantener este reactor funcionando de manera eficiente y segura. A veces eso significa pensar fuera de la caja. Sus protocolos de seguridad son excelentes pautas, pero eso es todo. Son pautas. Pautas. No son pautas. Son parámetros cuidadosamente calculados y diseñados para prevenir desastres. Ella tuvo la audacia de darme una palmadita en el hombro y realmente lo apreciamos, pero debes admitir que algunos de ellos son un poco demasiado cautelosos.
Pasé el resto de esa inspección viendo trabajar a Miranda sintiendo que mi ansiedad aumentaba con cada violación casual del procedimiento adecuado. Hablaba constantemente mientras trabajaba, explicando sus modificaciones con genuino entusiasmo, completamente ajena al horror que estaba inspirando en mi equipo de inspección. La parte verdaderamente inquietante fue que sus innovaciones funcionaron en cada una de ellas. El reactor estaba operando al 143% de su capacidad diseñada mientras usaba un 27% menos de combustible de lo que nuestros modelos predijeron. Era posible, desafiaba toda explicación. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora. Si tan solo hubiera entendido que esto era solo el comienzo porque mientras veía a Miranda ignorar casualmente todos los protocolos de seguridad que teníamos, era aterrador. No era nada comparado con lo que haría cuando las cosas realmente salieran mal. Comenzó con un derrame de café de todas las cosas, una taza de esa amarga bebida estimulante humana volcada sobre una consola en circunstancias normales. Esto habría sido un inconveniente menor, pero debido a que Miranda había modificado el interior de la consola, algo sobre mejorar la velocidad de procesamiento, eliminando el blindaje innecesario, el líquido encontró su camino exactamente hacia los circuitos equivocados. La primera advertencia llegó exactamente a las 1427 HORA de la estación. Una cascada de alertas se encendió en todos los monitores de la sala de control. La temperatura del reactor estaba aumentando, no gradualmente, no de manera predecible, sino en picos erráticos agudos que no deberían haber sido posibles. Ordené una evacuación completa de inmediato. Esto no es un simulacro. Los humanos en la sala de control se movieron con sorprendente eficiencia cuando querían seguir los protocolos, aparentemente podían. Las sirenas de advertencia sonaron por toda la instalación, las luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear, los procedimientos de evacuación que practicamos innumerables veces comenzaron a ejecutarse perfectamente bien, casi perfectamente. Miranda Rodríguez se quedó en su consola, los dedos volaron por varios teclados. ¿Qué estás haciendo? La orden de evacuación. Es obligatoria, grité por encima de las estridentes alarmas. Solo dame 2 minutos, ella volvió a llamar sin siquiera mirar hacia arriba. ¿Puedo estabilizarlo? La temperatura central siguió aumentando. Los sistemas de advertencia que Miranda había descartado previamente como demasiado cautelosos, ahora gritaban por un ion amplificador. Mis propios sentidos indicaban que los niveles de radiación subían mucho más allá de los límites de supervivencia. Bexar me agarró del brazo. Jefe, tenemos que irnos. El campo de contención está desestabilizando. Miranda, lo intenté una última vez. Jock Dice finalmente miró hacia arriba y para mi horror estaba sonriendo. Probablemente no dijo, y si no lo intento perdemos toda la instalación. Solo confía en mí en esta ocasión, confía en ella, confía en ella. Estaba a punto de intentar algo con un núcleo de reactor inestable, el mismo núcleo de reactor que había modificado mucho más allá de sus especificaciones de seguridad. Lo último que vi cuando Bestari me arrastró fuera de la sala de control fue a Miranda poniéndose lo que ella llamaba su traje de radiación de la suerte, una pieza de equipo de protección que había modificado personalmente. Por supuesto, nos hizo un pulgar hacia arriba cuando las puertas blindadas sellaron a mi equipo y a mí. Nos unimos al resto del personal evacuado a la distancia segura designada. Los campos de contención de emergencia surgieron alrededor de la instalación, uno de los pocos sistemas con los que Miranda no había manipulado. Afortunadamente, nuestros sensores continuaron. Los datos que nos proporcionaban sobre el deterioro de la situación en el interior del núcleo estaban ahora más allá de todo lo que nuestros sistemas estaban diseñados para medir. El campo de contención fluctuaba de forma descontrolada, y en algún lugar de allí un ingeniero humano estaba intentando evitar una catástrofe que nuestros modelos más avanzados decían que era inevitable. A las 1432 nuestros sentidos detectaron un pico de radiación que se disparó a cada metro que teníamos. El suelo tembló, una luz cegadora surgió del edificio del reactor, la cúpula central. Esto fue todo. El desastre que todos habíamos temido, pero entonces sucedió algo imposible. La luz se atenuó. Los niveles de radiación cayeron, no a niveles seguros, ni cerca, pero bajaron y nuestro panel de comunicaciones cobró vida. Hola, chicos. La voz de Miranda sonó extrañamente alegre para alguien que debería estar muy, muy muerto. Así que buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias son que evité una ruptura total del núcleo. Las malas noticias son que vamos a necesitar algún equipo nuevo y probablemente un nuevo techo para la sala del reactor. Y podría estar ligeramente irradiado. Aunque nada serio, nada serio, nada serio. Las lecturas que estábamos obteniendo indicaban que había estado expuesta a suficiente radiación para matar a cualquier especie conocida varias veces. Cuando finalmente regresamos al interior, después de que los niveles de radiación cayeran a simplemente extremadamente peligrosos en lugar de instantáneamente letales, encontramos a Miranda sentada en lo que quedaba de su estación de trabajo tomando notas en uno de esos papeles adhesivos. La mitad de la sala del reactor simplemente se había evaporado.
El núcleo del reactor en sí era una masa retorcida de metal y energía apenas contenida por cualquier solución improvisada que había logrado implementar, y allí estaba ella sentada viva hablando, y lo más horrible de todo. Ya estaba planeando reparaciones. ¿Cómo? ¿Cómo no estás muerta? Pregunté con mi voz apenas un susurro. Ella miró hacia abajo algunas quemaduras en su brazo como si las notara por primera vez. Los humanos son bastante resistentes a la radiación en comparación con la mayoría de las especies. Algo sobre cómo nuestro ADN se repara a sí mismo. Creo además tomé algunas tabletas de yoduro de potasio esta mañana. Tenía la sensación de que podría ser uno de esos días. Había sobrevivido a una dosis de radiación que nuestro equipo médico ni siquiera podía medir adecuadamente. La parte realmente aterradora. Ella en realidad había arreglado el reactor. No fue bonito, no era regulación, violó alrededor de 300 protocolos de seguridad diferentes, pero era estable de alguna manera en esos pocos minutos entre el derrame de café y lo que debería haber sido una fusión catastrófica. Había inventado una forma completamente nueva de contener una reacción descontrolada. Cuando nuestros equipos de respuesta a emergencias finalmente llegaron, la encontraron dibujando las modificaciones que había hecho en el reverso de un viejo informe de mantenimiento. ¿Sabes qué dijo mostrándome los dibujos? Creo que podemos hacer esto permanente. En realidad, es más eficiente que el antiguo sistema de contención. Más eficiente, sí. La energía que se desprendió de la casi fusión me dio algunas ideas. Si derrotamos a la campo de contención a través de estos puntos, aquí continuó hablando señalando sus bocetos, aparentemente ajena al hecho de que simultáneamente estaba experimentando lo que nuestros textos médicos describen como imposible de sobrevivir. El Dr. Blake Chen, el oficial médico humano, finalmente la convenció de ir a la bahía médica para observación, pero no antes de que terminara de explicar sus modificaciones improvisadas al desconcertado equipo de respuesta a emergencias. Caminó allí por sus propios medios, todavía hablando de posibles mejoras al sistema. Lo último que dijo antes de que las puertas de la bahía médica se cerraran detrás de ella fue: y alguien probablemente debería limpiar ese café. No quiero otro incidente. Me quedé allí mirando las ruinas de la sala del reactor, a las soluciones de contención implementadas apresuradamente que desafiaban nuestra comprensión de la física, a las lecturas que decían que nada en esa habitación debería estar vivo, y tomé una decisión que había terminado. Todos habíamos terminado. Hay una ingeniería cuidadosa que está empujando los límites, y luego está lo que sea que hagan los humanos. Esto estaba más allá de nuestra capacidad de regular, más allá de nuestra capacidad de entender. Mirando las caras de mí equipo pude ver que habían llegado a la misma conclusión. Vexar 6 ojos estaban todos amplio con Impossible Physics Shock. El órgano computacional de Synthor había entrado en modo de suspensión, aparentemente incapaz de procesar lo que habíamos presenciado. Cuando verificamos las lecturas médicas más tarde, descubrimos que la exposición de Miranda había sido casi 15 veces mayor de lo que consideramos insuperable. Su única queja fue que se había perdido el almuerzo debido a la emoción. Hora de la estación 1433. Fue entonces cuando todo entró directamente en una singularidad cuántica. Como decimos en el núcleo de ingeniería, el núcleo del reactor ya no se estaba sobrecalentando, se estaba destrozando activamente. Las lecturas de energía se dispararon en rangos que nuestros instrumentos no podían soportar. Ni siquiera estaban diseñados para medir el campo de contención. Los generadores gritaban mientras se empujaban más allá de su capacidad nominal a través de las cámaras de observación. Vimos con horror cómo Miranda corría por el suelo de la sala del reactor. Se movía con un propósito, abriendo el panel y desviando los conductos de energía con la confianza casual de alguien que hace un sándwich en lugar de alguien que intenta evitar una fusión catastrófica. Mira estas lecturas, gritó Vexar con los 6 ojos fijos en la estación de monitoreo. Las temperaturas centrales se acercaban al punto en el que las bombas atómicas comienzan a descomponerse, pero Miranda no estaba huyendo. No, estaba corriendo hacia el núcleo del reactor. Tenía su tableta en una mano escribiendo cálculos con el pulgar mientras su otra mano sacaba herramientas de sus bolsillos de trajes de radiación modificados. El traje en sí brillaba. Realmente brillaba por los niveles de radiación. La primera explosión sacudió toda la instalación. Una línea de refrigerante estalló rociando plasma sobrecalentado a través de 3 paredes y parte del techo. Los protocolos de seguridad estándar se iniciaron automáticamente tratando de sellar las áreas afectadas. Miranda simplemente saltó conciliar las lecturas que estaba obteniendo con lo que consideraba físicamente posible, pero la parte más inquietante: Miranda ya estaba hablando de mejoras. Veamos si integramos este nuevo método de contención en el diseño original, dijo dibujando en un trozo de papel. Ya que su tableta finalmente se había rendido, probablemente podríamos aumentar la eficiencia en otro 40%, aunque podríamos necesitar reforzar el techo esta vez, y tal vez abastecernos de mejores trajes de radiación. El Dr. Chen llegó con equipo médico y echó un vistazo a sus lecturas antes de estallar en carcajadas. Solo tú, Miranda, dijo sacudiendo la cabeza, solo tú te alejarías de una ruptura del núcleo con nada más que una quemadura de sol e ideas para mejorar. Creo que ese fue el momento en que realmente entendí el horror de la ingeniería humana.
No que pudieran sobrevivir a lo insuperable, aunque eso fue suficientemente aterrador, no, el verdadero horror fue que vieron estos incidentes como oportunidades de aprendizaje. Cuando la respuesta de emergencia inicial estuvo completa y la situación era tan estable como alguna vez lo sería. Encontré a Miranda en lo que quedaba de la sala de descanso preparándose una taza de café fresco. «Sabes», dijo alegremente ofreciéndome una taza que rechacé frenéticamente, «he estado pensando en ese problema de exposición a la radiación. ¿Qué pasaría si diseñáramos trajes que realmente pudieran aprovechar la radiación ambiental, convertirla en energía utilizable? Podría ser útil en situaciones como esta». Presenté mi renuncia a esa misma hora. Algunas especies simplemente no estaban destinadas a comprender a los humanos y su relación con la física, la seguridad y lo que casualmente llamaban riesgos aceptables. La parte verdaderamente aterradora, el cadáver de Ingeniería Galáctica, aprobó su traje de aprovechamiento de la radiación, diseñado 3 semanas después. Lo llaman el principio Rodríguez de conversión de energía catastrófica. Escucho su problema estándar ahora. La investigación oficial comenzó 3 días después del incidente, 3 días que cambiaron todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la fisiología humana, las capacidades de ingeniería y nuestra comprensión de lo que es posible en este universo. Los resultados del examen médico llegan primero, entregados por el Dr. Blake Chen, que no podía dejar de sonreír como si acabara de descubrir una nueva fuerza fundamental de la naturaleza, tal vez de una manera que tenía antes de comenzar. Anunció a la Junta de Investigación: «Quiero señalar que estos resultados han sido triplemente no porque dude de ellos. He trabajado con humanos lo suficiente como para esperar lo imposible, pero como sé que vas a preguntar». La pantalla holográfica se iluminó con los escaneos médicos de Miranda. Incluso para mis ojos inexpertos, eran desconcertantes. Sus células no solo sobrevivían, estaban prosperando donde la radiación debería haber destrozado las cadenas de ADN, sin posibilidad de reparación. Su material genético en realidad se estaba reconfigurando. «Mira aquí», el Dr. Chen señaló un grupo de células particularmente activo. La exposición normal a la radiación a estos niveles debería causar muerte celular inmediata. En cambio, sus células están exhibiendo una mitosis acelerada mientras desarrollan simultáneamente una resistencia a la radiación mejorada. Es como si su ADN tomara la exposición apocalíptica como un desafío personal. «Pero eso es imposible», protestó Bexar. «Los niveles de radiación que registramos fueron suficientes para esterilizar una pequeña luna». Las renuncias en masa comienzan. La sonrisa del Dr. Chen se amplió. «Esa es la parte realmente fascinante que conocemos. Los humanos tienen una resistencia a la radiación notable en comparación con la mayoría de las especies. Sus mecanismos de reparación del ADN son extraordinariamente robustos, pero la exposición de Miranda debería haber abrumado incluso las capacidades humanas». En cambio, hizo un gesto hacia otro conjunto de exploraciones. «En lugar de eso estamos viendo adaptación. Sentí que mi tercer corazón se salta varios latidos». «¿Quieres decir sí?», asintió con entusiasmo. «Sus células no solo están reparando el daño, están mejorando en el manejo de la radiación. Es como ver la evolución en avance rápido. Absolutamente fascinante desde una perspectiva médica, aunque hace que escribir protocolos de seguridad sea un poco desafiante». El análisis de ingeniería no fue más reconfortante. Nuestros principales expertos en física cuántica pasaron una semana estudiando la solución de contención improvisada de Miranda. Su informe, cuando finalmente llegó, parecía más poesía existencial que documentación científica. «La física no funciona», declaró el investigador principal, estremeciéndose ligeramente. «Las matemáticas dijeron que esto debería haber resultado en la disolución atómica completa de la instalación, y todo dentro de un radio de 50 kilómetros. Pero él saludó con la mano a la instalación que aún existía. «Pero aquí estamos». Resultó que la solución de Miranda no solo había contenido la brecha del reactor, había creado un tipo completamente nuevo de campo de contención de plasma, uno que, según nuestros mejores modelos teóricos, no podría existir. El patrón de energía que generó debería haber colapsado en una singularidad cuántica localizada. En cambio, se habían estabilizado en lo que un físico describió como un estado perfectamente improbable de imposibilidad persistente. Cuando le mostramos a Miranda el análisis, ella simplemente se encogió de hombros. «Sí, las matemáticas se veían un poco raras al principio», ella admitió, «pero pensé que si invertía la polaridad de los campos de contención en el momento justo, la cascada de energía resultante probablemente se resolvería sola, y si no lo hacía bien, no estaríamos cerca para preocuparnos por eso de todos modos. Probablemente se resolvería sola». Las cartas de renuncia comenzaron a llegar durante la segunda semana de investigación. La primera vino de nuestro físico teórico senior, que simplemente escribió: «Si los humanos pueden hacer esto por accidente, ya no confío en mi comprensión del universo. ¿Voy a convertirme en poeta o seguiré a nuestros especialistas en campos de contención?». Renunciaron después de que Miranda sugiriera casualmente mejoras en el trabajo de su vida.
El equipo de seguridad radiológica renunció en Massachusetts cuando se dieron cuenta de que sus protocolos de seguridad cuidadosamente elaborados eran más como sugerencias suaves para los humanos. La verdad sobre la resistencia a la radiación humana resultó que no se trataba solo de su biología, se trataba de todo su enfoque de lo que consideraban sobrevivible. Donde vimos peligro letal, ellos vieron inconvenientes. Donde calculamos probabilidades imposibles, ellos vieron riesgos razonables. El informe final del Dr. Chen incluía una nota que luego se volvería infame en los círculos médicos. La adaptabilidad humana parece extenderse más allá de las meras respuestas biológicas. Su aceptación psicológica de lo que deberían ser situaciones imposiblemente peligrosas parece influir de alguna manera en los resultados físicos. Sin embargo, se necesita más investigación. Encontrar voluntarios entre investigadores médicos no humanos puede resultar un desafío. La Ingeniería Galáctica Corporation clasificó oficialmente a los humanos como anomalías de probabilidad después de eso. Era la única forma en que podían reconciliar la existencia continua de los ingenieros humanos con las leyes de la física tal como las entendíamos. Mientras tanto, Miranda ya había regresado al trabajo. Presentó 17 solicitudes de patentes para mejoras basadas en su experiencia cercana a la muerte. Una de ellas era para un portavasos de café con protección contra la radiación integrada. La verdad sobre la resistencia a la radiación humana. En realidad, no se trataba de resistencia en absoluto. Se trataba de su incapacidad fundamental para aceptar que algo era imposible solo porque todas las leyes conocidas de la física decían que debería hacerlo. Cuando finalicé mi propia carta de renuncia, eché un vistazo a las últimas notas del proyecto de Miranda. Ya estaba planeando modificaciones para hacer que el reactor fuera aún más eficiente. En función de lo que había aprendido, de casi vaporizarse a sí misma la última línea de mi renuncia, ley por la presente recomiendo que todos los protocolos de seguridad futuros para instalaciones operadas por humanos incluyan la disposición de que los modelos de física estándar pueden considerarse pautas opcionales en lugar de leyes inmutables, que los dioses que existan nos ayuden a todos. El gran éxodo de ingeniería como llegó a conocerse comenzó exactamente un mes después del incidente. A fines de ese mes, la Corporación de Ingeniería Galáctica había perdido el 73% de su personal no humano. La razón dada fue la jubilación masiva. La razón no oficial: humanos. Recuerdo mi último día en la sede de Jesse, estaba empacando mi oficina, cuando Miranda pasó por allí trayendo, por supuesto, una taza de café en una taza con protección contra la radiación de nuevo diseño, ¿sabes?, dijo apoyada contra el marco de mi puerta. Todavía no entiendo por qué todos se van. Resolvimos el problema de contención, lo hicimos mejor, incluso esa es exactamente la razón por la que nos vamos. Traté de explicar que convertiste una falla catastrófica del reactor en una oportunidad de investigación improvisada. Eso no es así, no es como se supone que funciona la ingeniería. Ella solo se rió. Seguro que lo es. Algunas de las mejores innovaciones de la humanidad surgieron de cosas que iban terriblemente mal. ¿Alguna vez te conté sobre el tipo que inventó el superpegamento? Accidente total. Estaba tratando de hacer miras de plástico y se implementaron nuevos protocolos de seguridad después del incidente. Libérate de los documentos como de rendición. Deberías saber que ayudé a escribirlos. Antes de irme, algunos aspectos destacados. Sección 1. Los protocolos de ingeniería humana asumen que todas las ecuaciones físicas están sujetas a la interpretación humana. Las calificaciones de imposibilidad anteriores ahora se consideran desafíos humanos. Mantenga los trajes de radiación de repuesto calificados para las condiciones del núcleo estelar. Las cafeteras de reserva deben estar aseguradas contra derrames. Siempre tenga un plan de respaldo para el plan de respaldo. Sección 2 de los lineamientos de respuesta a emergencias. Si un humano dice que está bien, evacúe inmediatamente. Si un humano dice que tiene una idea, evacúe más rápido. Si un humano parece entusiasmado con un mal funcionamiento, evacúe a la velocidad de la luz. La comprensión de la Federación Galáctica de las Capacidades Humanas se sometió a una revisión completa. Fueron reclasificados de usuarios de herramientas de clase C a manipuladores de probabilidad de clase X. La X se agregó específicamente para ellos, ya que ninguna clasificación existente podría describir adecuadamente una especie que tratara la física fundamental como sugerencias educadas. Mi pobre alma sucesora fue seleccionada específicamente por su capacidad para adaptarse a las metodologías humanas. Su principal cualificación: una vez sobrevivieron a una brecha de contención de antimateria y, cito, improvisando, encajarán perfectamente con los humanos. Supongo que la parte más sardónica de todo esto es que los humanos tenían razón. Sus modificaciones funcionaron. Sus soluciones imposibles demostraron ser posibles. Su desprecio casual por lo que considerábamos leyes inmutables de la física de alguna manera se convirtió en realidad para que coincidiera con sus expectativas. El incidente de la brecha del núcleo del reactor es ahora un estudio de caso en la Academia de Ingeniería Galáctica, no como una historia de advertencia como esperaba.
sino como un ejemplo de resolución innovadora de problemas. La gota que colmó el vaso, lo llaman el enfoque humano para la modificación de la realidad observable, o TARM, para abreviar. Miranda Rodríguez revolucionó el diseño de reactores en toda la galaxia. Su patente para lo que ella llama generación de campo de contención, Whoopsie Daisy, se ha convertido en el nuevo estándar. Sí, ese es el nombre oficial, insistió el Dr. Blake Chen, publicó un artículo innovador titulado Incertidumbre cuántica versus certeza humana, ¿por qué estar seguro de que funcionará a veces hace que funcione ahora? Es una lectura obligatoria para todos los biólogos seno, aunque ha causado al menos 3 crisis nerviosas entre los revisores pares. En cuanto a mí, encontré la paz en mi nueva carrera enseñando física teórica a mentes jóvenes en mi mundo natal, lejos de cualquier reactor humanos o máquinas de café, aunque escuché que están contratando a su primer profesor humano el próximo semestre. Quizás el cambio más revelador. La Corporación de Ingeniería Galáctica ahora requiere que todos los inspectores de seguridad se hagan una pregunta simple al evaluar las instalaciones humanas: ¿es esto realmente peligroso o simplemente teóricamente imposible? Además de los nuevos protocolos añadidos por la propia Miranda, simplemente lee. A veces las leyes de la física necesitan un recordatorio amistoso sobre quién es el jefe al que hicieron que el universo tenga piedad de todos nosotros, aunque conociendo a los humanos, probablemente solo negociarían con él si no terminara. Informe Apps. Miranda me acaba de enviar un mensaje. Ha desarrollado algo que llama matriz de actualización de probabilidad. Dice que hace que sucedan cosas imposibles. A propósito, ahora en lugar de por accidente. No voy a volver a comprobarlo. Algunas cosas es mejor dejarlas desconocidas. PPS. Adjuntó planos. De todos modos, me estoy convirtiendo en granjero.